Hola, el Bet HaMikdash, el gran templo de Jerusalén, fue incendiado por Titus, el hijo del emperador Vespasiano. Fue un día como hoy, exactamente, un día 9 de Av, pero del año 68, hay quien dice del año 70, pero continuó consumiéndose también durante el siguiente día. Un historiador, Flavio Josefo, que fue testigo presencial de lo que había sido la destrucción de Jerusalén, la destrucción del Bet HaMikdash. Y él escribió que los romanos habían asesinado a 1.100.000 judíos, era un testigo presencial, durante los años de asedio en Jerusalén. También Tito había tomado prisionero a más de 100.000 judíos, y estos prisioneros después fueron gran parte del botín de guerra, que fueron llevados como esclavos a todo el imperio romano como entretenimiento, porque después de haberse destruido, se llevaron a estos que estos mismos fueron los que más adelante construyeron como premio para la destrucción del Betamigdash, lo que habían construido el Coliseo romano y el Arco de Titus. Ahí explica Flavio José, porque cuando llegaron, organizaron juegos públicos en el circo romano, que eran los primeros eran los judíos, que los hacían pelear contra los gladiadores, contra fieras salvajes, hambrientas, contra mismos otros gladiadores, para disfrutar de esa muerte, y así fue con todo lo que habían hecho. Pero una de las cosas que hicieron fue el arco de Titos, el famoso arco de Titos en Roma, en la que están tallados ahí algunos de los objetos que se habían sustraído del Bet HaMikdash, del templo, del segundo templo, y lo principal fue la menorá. Pero ocurrió algo mucho tiempo después, digamos, hablando, ya así se quedó, pero después de la Segunda Guerra Mundial, un rabino muy importante, Rabbi Shlomo Kahneman, que era el director y fundador de la famosa Yeshiva de Ponovich, una vez llegó a Roma en una misión. La misión era rescatar a esos niños huérfanos judíos que habían quedado en los orfanatos, en las iglesias, ocultos tras la Shoah, después de la Segunda Guerra Mundial. Él llegó a rescatar a todos esos niños y llevárselos a Eretz Israel. Pero cuando llegó este rabino tan importante, había dicho que él quería que lo lleven a pararse delante del arco de Titus. La gente se asombró. Un rabino tan importante que no tiene la intención de tomarse una foto como lo hacen los turistas. Y no habían mencionado ningún otro lugar en Roma de ir para que lo lleven. Pero él pidió. Entonces había uno que lo acompañaba, el doctor Moshe Rothschild, que le dijo, ¿para qué quiere usted, rabino? ¿Para qué quiere ir al arco de Titos, el famoso arco de Titos en Roma? Y él le dijo, quiero ir a saldar cuentas de una vez por todas. Pero no entendían a quién es saldar cuentas. Yo no sabía, él contó el doctor Rothschild, que él no sabía con quién quería ajustar esas cuentas. Pero el misterio fue revelado cuando llegó, ahí cuando llegaron al arco de Titos, y se paró el rabino, el Rab Kahneman, delante de ese arco y comenzó a murmurar unas palabras. Luego, cuando regresó al auto, al coche para dirigirse hacia el aeropuerto, entonces ahí le preguntaron, perdón, rabino, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que usted dijo? Vimos que usted estaba murmurando, estaba diciendo algunas cosas. Entonces el Rab Kahneman les dijo lo siguiente, mira, cuando este arco de Tito fue erigido como símbolo de la victoria gloriosa de Roma, la condición del pueblo judío era realmente trágica. El futuro del pueblo judío parecía haber que conducía hacia la destrucción total. ¿Quién hubiese imaginado la magnitud de la destrucción en ese momento? Mientras en Roma Tito era llevado en andas por la multitud a la cabeza de una procesión por la victoria coronada de gloria y de honor. Incluso hasta se le construyó este arco, el famoso arco en su honor. Quien vivió en ese momento vio a Titus como el vencedor y a los judíos como vencidos. Entonces yo me paré, dijo Rab Kahneman, me paré junto al arco y pregunté, Titus, ¿dónde estás tú hoy? Yo una vez más estoy aquí. Han pasado cerca de 2000 años y una vez más estamos haciendo un balance. ¿Dónde están los judíos y dónde estás tú, Tito? Hace 2000 años querían exterminar y desaparecer al pueblo de Israel sin dejar huella, ni nombre, ni recuerdo. Mira, Tito, ¿quién te conoce hoy? Quien camine en las calles de Roma hoy en día y le pregunte a un niño quién era Tito, ni siquiera sabría repetir correctamente tu nombre. Después de todo, no queda nada de ti. ¿O acaso existen personas en este mundo que se consideren sucesores de tu legado? ¿Quién es Tito? ¿Quién sabe quién lo vio? ¿Quiénes son sus descendientes? ¿Cuál es su fe? ¿Existe alguna conexión entre Tito y la Roma de hoy? ¿Hablan la misma lengua? ¿Profesan la misma fe? ¿Existe una cultura en común? La respuesta a todas esas preguntas es negativa. No hay ninguna conexión. Entonces, ¿quién fue el verdadero ganador?
En la guerra prevaleció Roma, pero en la batalla de la supervivencia y de la eternidad, la victoria es nuestra. En cuanto a mí, dice Rav Kahneman, vengo aquí ahora de Benebra, de la tierra de Israel, la tierra que ustedes querían destruir. En este mismo momento, muchos jóvenes están sentados estudiando Torah que ustedes mismos estaban tan ansiosos de hacernos olvidar. Y a través de las generaciones, no solo una persona quiso exterminarnos, sino, sin embargo, todos los que quisieron exterminarnos siguieron tus pasos, Tito. Pero nosotros continuamos y glorificamos el mundo de nuestro Creador hasta el final de todas las generaciones. Y mientras tú has sido olvidado y has perdido tu nombre, el pueblo de Israel volvió a florecer. Yo sabía, dijo Rab Kahneman, que estando parado aquí, ante este imponente arco, yo podía sentir con todo mi corazón, mucho más en mis pensamientos que en mis oraciones durante todo el año. Aquí, parado frente al arco de Tito, yo quiero agradecer al Dios, al Creador del mundo, que cumplió la promesa a su pueblo, que a pesar de las crisis y de todas las tragedias del pueblo de Israel, yo digo, Banizot beriti otam amar Hashem, y este es mi pacto, dijo Hashem, mi espíritu, ayer aleja, Udbaray es el santo y fija, las palabras que he puesto en tu boca, lo yamushu mi pija, nunca se va a acabar, nunca entre los descendientes, y mi pisa y la boca de los descendientes, desde ahora me atabe adolam. Esas fueron las palabras de Rab Kahneman que fueron expresadas delante del arco de Titos. Am Israel es Jaibe Kayam. Nosotros vimos en los libros de historia como los demás imperios, el imperio romano, el imperio griego, el imperio otomano, los egipcios, todos los grandes imperios han caído, han desaparecido. Am Israel que no tenía ejército, no tenía patria, no teníamos nada y vivimos en un galut durante más de 2000 años. Cualquier otra nación hubiese desaparecido. Am Israel no desaparece, sino que los vemos a todos y los leemos en su libro de historia, así como le había dicho Rabbi Ishaq Abravanel cuando fue la expulsión de los judíos de España, que la reina Isabel y el rey Fernando los habían expulsado, cuando ya no había marcha atrás, cuando ya no había otra opción, él fue y les dijo, nosotros a ustedes los leeremos en los libros de historia, mientras nosotros continuaremos por el camino trazado por Borolán, trazado por Hashem. Este es un día de tragedias, es un día donde sucedieron las tragedias, las grandes tragedias de la destrucción de los dos templos sagrados, los dos Betamigdash, donde fue la expulsión de los judíos de España, donde fue la expulsión de los judíos en 1290 de Inglaterra, todas las tragedias. Pero tenemos que saber que aún a pesar de todas esas tragedias, Am Israel sigue mientras los demás pueblos han desaparecido, porque Am Israel es Jai Bekayam.